Un saludo, un fuerte abrazo a todos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Te invito a reflexionar la palabra de Dios, que es el manual para el hombre, para la mujer. Es el manual que nos va a ayudar a vivir conforme a la voluntad de Dios nuestro Señor. Dice el Salmo 119, me gusta reflexionar este versículo 105. Lámpara para mis pasos es tu palabra, Señor. La palabra de Dios verdaderamente es una lámpara que ilumina el camino de aquel hombre, de aquella mujer de buena voluntad, que busca amar a Cristo, que busca servirlo, que busca estar con Él en todo momento. Curiosamente, las 10 vírgenes de las cuales nos habla Jesucristo, 5 de ellas eran previsorias y 5 de ellas eran descuidadas. Traían lámparas en sus manos. Pero a 5 les faltó aceite. Y esto nos hace pensar que la palabra de Dios es la lámpara, pero hay algunos que tienen mucho aceite para los momentos de espera, para los momentos de tempestad, de tinieblas, tienen aceite, pero hay otros que no tienen aceite. La palabra de Dios es esa lámpara. Si nosotros la reflexionamos, si nosotros la dejamos entrar dentro de nuestros corazones, llenará de ese aceite bendito nuestra alma, nuestro espíritu se fortalecerá y permanecerá firme en la espera del novio, en la espera de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a reflexionar el Salmo 91. Esta reflexión es muy hermosa porque va enfocada a todo aquel hombre y aquella mujer que decidieron servir a Dios nuestro Señor, que decidieron seguirlo, que tienen un compromiso apostólico, pero también a la misma vez invita a todos los que no lo tienen a abandonarse en las manos de Dios. Te invito a buscar el Salmo 91 y a que lo reflexionemos juntos. Dice así la palabra de Dios: Tú que habitas al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor, mi amparo, mi refugio, en ti, mi Dios, yo pongo mi confianza. Este salmo maravilloso lo atribuimos, decimos que al rey David, pero también la tradición de nuestra iglesia nos enseña que puede ser la oración de algún fiel en la historia de la salvación, de algún profeta, de algún sacerdote, de algún hombre piadoso que confiaba en Dios nuestro Señor y que había puesto toda su esperanza en el Señor. Pero Dios Padre, a través de la palabra bendita, su Santo Espíritu nos hace muchas promesas para los que nos arrojamos en las manos de Dios, para los que confiamos en Dios nuestro Señor. Y empieza el Salmo diciendo, tú que habitas al amparo del Altísimo. Y es bueno siempre preguntarnos, ¿estamos bajo el amparo del Altísimo o no estamos? ¿Nos hemos aventado a las manos de Dios? ¿Nos hemos arrojado a las manos del Señor? ¿Tienes un compromiso firme con el Señor? ¿Tú estás bajo el amparo del Altísimo? ¿Te has confiado en Cristo nuestro Señor? Tú estás bajo el amparo del Altísimo. Y muchas promesas Dios ha dejado para ti. El Espíritu Santo ha querido dejarnos muchas a través de este Salmo. El Espíritu Santo quiere que conozcamos cuántas promesas o a cuánto se compromete Dios con el que lo ama, con aquel que confía en Él. Y esto es muy importante. No con el perfecto, no, porque perfectos no somos, sino con aquellos que desean servirlo, con aquellos que desean amarlo. Dice, tú que habitas al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor, mi amparo y mi refugio. Estas promesas van enfocadas a los que hacen de Dios su amparo, su refugio. A los que ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida. Y esto es importante, porque Jesucristo va a pedir que lo pongamos a Él primero antes que cualquier otra cosa importante en esta vida. Y pone a nuestra familia más cercana y dice, el que ama más a su esposa, a su hija, a su hijo más que a mí no es digno de mí.
a su padre, a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y algunos van a decir, eso es para los que se consagran por completo, no es para todos. Y no es cierto, es para todos, para todos. Dios pide que pongamos en primer lugar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el hombre, la mujer que pone en primer lugar a Jesucristo, toda su familia se bendice. Su esposa, su hijo, su hija es bendecida por aquel que se compromete con el Señor. Dios se compromete a cuidar de su esposa, de su hijo, de su hija, si usted se compromete con Dios. Por eso Dios quiere que lo tengamos en primer lugar. Y aquí el Salmo dice, dile al Señor, mi amparo y mi refugio, en ti mi Dios yo pongo mi confianza. Si tú ya te comprometiste con el Señor entonces es tu refugio. El Señor entonces es tu amparo. Pero si no, dice la palabra de Dios, dile, anímate, no tengas miedo. A través del caminar con Cristo he escuchado el temor en labios de la gente que dice, yo no me comprometo con Dios porque eso acarrea muchos problemas. Y déjeme decirle, eso no es cierto. Esa es una mentira. Los que caminamos con Cristo gozamos de la protección de Dios nuestro Señor. Solo que con Cristo ves claro y sin Cristo estás en tinieblas. Solo que con Jesucristo puedes visualizar todo lo que pasa a tu alrededor y en tu vida. Y sin Cristo no. Vives en medio de tantas situaciones y ni te das cuenta. Analízalo a tu alrededor y verás, te darás cuenta de lo que dice el Señor. Y continúa el Salmo diciendo, repito el versículo 2, dile al Señor mi amparo y mi refugio, en ti mi Dios yo pongo mi confianza. Pongamos la confianza en el Señor. Dice la palabra de Dios, arrojémonos en las manos del Señor mejor que en las de los hombres. Mejor que en la confianza que te ofrece esta sociedad de este siglo, mejor las manos de Dios. Mejor los brazos del Señor. Confía en el Señor. Comprométete a servir con Dios. Dios se compromete contigo. Dice así el Señor. Él te librará del lazo del cazador, que busca destruirte. ¿Quién busca destruir al hombre y a la mujer? Tenemos un enemigo llamado Diablo o Satanás. ¿Sí? Pues dice el Señor que el Señor te librará del lazo del cazador que busca destruirte. Tú solo no puedes. Sin mí nada podéis hacer, dice nuestro Señor Jesucristo a través de San Juan. Pero Él dice, yo te libraré del lazo del cazador que busca destruirte. Dios quiere librarte. Dios quiere protegerte. Dios quiere ser el que luche en ti. Déjalo que luche. Arrójate en sus manos. Las manos de Dios nuestro Señor. No tengas miedo. Dice, Él te librará del lazo del cazador que busca destruirte. Te cubre con sus alas y será su plumaje tu refugio. Las aves guardan a sus polluelos bajo sus alas, los cuidan, los protegen con sus plumas. En tempestades, esos polluelos no pasan frío, son protegidos por las alas y las plumas de las aves. Dios nuestro Señor dice, yo te quiero librar y proteger de tempestades, proteger de problemas, de dificultades. Déjame cuidarte, arrójate en mis manos. Dime, mi amparo, mi refugio, en ti mi Dios, yo pongo mi confianza. A confiar en Dios nos invita el Señor. Es de suma importancia que nosotros confiemos en el Señor y lo dejemos actuar en nuestras vidas. Estamos impuestos en estos tiempos tan llenos de razonamiento, de ciencia, de tecnología, a que todo lo queremos solucionar nosotros. Y no queremos que Dios haga algo en nuestra vida. Yo te invito en el nombre de Jesús a que te arrojes en las manos de Dios, a que te comprometas con el Señor, que Él se compromete contigo. Será su plumaje tu refugio, dice la bendita palabra de Dios.
No temerás los miedos de la noche, ni la flecha disparada de día. No temerás los miedos de la noche. La oscuridad causa temor. La oscuridad nos envuelve y no nos deja ver claro. Hay momentos en la vida que también son de oscuridad, en los que no vemos claro. Y el Señor dice, aún en esos momentos no temerás, porque yo estaré contigo, porque yo cuidaré de ti. Solamente dime que yo soy tu amparo, que yo soy tu refugio. Solamente confía en mí. Y confiar en Dios es vivir para Dios. Confiar en Dios es despreciar los bienes pasajeros de este mundo, de esta tierra, y confiar en los bienes eternos, espirituales, los que no se marchitan, los que no se acaban. Es confiar y poner en primer lugar a Dios nuestro Señor. Dice, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota el pleno sol. ¿Sí? Nada de eso te pasará, ni la peste. Hay tiempos en que la humanidad enfrenta situaciones difíciles de enfermedades contagiosas, pestes que avanzan y contagian y llevan a las almas a la muerte. Dios se compromete a proteger de ti, a cuidar de ti. Esto me recuerda a San Juan Bosco, que llegó aquella epidemia de muerte y le dice a todos los miembros de su orden, nada les pasará, vayan a ayudar a la gente, nada les pasará porque Dios está con ustedes, porque Dios ha prometido proteger. Fueron todos a ayudar a los enfermos, a los contagiados, a los moribundos, y nadie quedó contagiado. ¿Por qué? Porque creía firmemente en la promesa de Dios nuestro Señor. Ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota en pleno sol podrá hacerte daño. Si tú tienes a Dios como tu escudo, tu fortaleza, si tú tienes a Dios como tu amparo, como tu refugio. Si nosotros le decimos al Señor, en ti, mi Dios, yo pongo mi confianza. Qué importante esto, hermanos, aventarnos, arrojarnos a las manos de Dios. Confiar en Dios nuestro Señor, algo que nos cuesta mucho trabajo. Creo que lo más difícil del hombre y de la mujer es eso, confiar en Dios. Preferimos confiar en nuestras cualidades, nuestras capacidades, en nuestras profesionalidades. Preferimos confiar en nuestros negocios, en nuestros proyectos, pero en Dios nos cuesta trabajo. En Dios le pensamos muchas veces y Dios se compromete con aquel hombre y aquella mujer que se compromete con Él. ¿Cómo estás tú que me oyes? ¿Cómo estás tú que me escuchas? La palabra de Dios nos cuestiona y nos invita. Nos llama nuevamente el Señor a que confiemos en Él. Y mire lo que nos dice. Aunque caigan 1000 hombres a tu lado y 10,000 a tu diestra, tú permaneces fuera de peligro. Su lealtad te escuda y te protege. Alabado sea el Señor. Aunque caigan 1000 hombres a tu lado y 10,000 a tu derecha, esta es la promesa de Dios. Si viene la peste, si caen 1000, 10,000 a tu derecha, aunque caigan 1000, aunque caigan 10,000, tú permaneces fuera de peligro. El Señor se compromete a protegerte. Qué importante entonces confiar en Dios nuestro Señor. Abandonarnos en las manos de Dios. Hay esta vida en el Espíritu que es el santo abandono. Tú sirves a Dios, te comprometes con Dios y confías en que todo lo que sucede a tu alrededor, Dios nuestro Señor tiene todo bajo control. Dios nuestro Señor es el encargado de ti, el encargado de lo que tú amas, el encargado de lo que tú necesitas, de lo que tú deseas, de lo que tú buscas. Esas son las promesas del Señor. Es a lo que nos invita el Señor a confiar. El que habita al amparo del Altísimo, ¿sí? Caerán 1000, caerán 10,000, el Señor te protegerá. ¿Cuántos has visto caer? O a lo mejor tú eres uno de los 1000,
o de los 10,000. Hoy te llama de nuevo el Señor, confía. Dime que yo soy tu amparo, dime que yo soy tu refugio. Vuelve a comprometerte, vuelve a comprometerte. Dice el versículo 8, basta que tengas tus ojos abiertos y verás el castigo del impío. Dios nos llama a que nosotros estemos bajo su regazo, a que nosotros nos comprometamos. Y ese ha sido el llamado de siempre, a que estemos con Él, a que no lo abandonemos. ¿Sí? Los profetas nos hablan de diferentes maneras de Dios nuestro Señor. Nos hablan como la novia de Dios, el pueblo, la iglesia, la novia del Señor, tu alma, mi alma, la amada de Dios. La Virgen Santísima, amada de Dios, nos habla de diferentes maneras el Señor, para que nosotros acudamos a Él. Mas, sin embargo, usted y yo somos conscientes de que hay muchas almas que no quieren nada con Dios, que se rehúsan a amar a Dios, a seguir a Dios, y que prefieren una vida sin Dios, alejados del Señor. Pues dice el Señor, basta que tengas tus ojos abiertos y verás el castigo del impío. Nos daremos cuenta, los justos, ¿quiénes son los justos? Los justos somos aquellos que confiamos en el Señor. Y mire, automáticamente muchos van a relacionar justo con perfecto, pero eso no quiere decir lo mismo. Justo es aquel que confía en Dios y la sangre de Cristo lo justifica. Justo es aquel que ha aceptado a Jesucristo como el centro de su vida. Y Jesucristo, con su sangre derramada en la cruz, lo justifica ante el Padre. Y le dice, este es uno de los míos. Este es uno de los que confía en mí. Este es uno de los que creen firmemente que yo soy su amparo, su refugio. Esos son los justos. Dios nos llama a ser justos, a estar con Él, porque confiados en Él, Él va tomando parte de nuestra vida, nos va transformando, nos va haciendo más santos, nos va dejando a la imagen de su Hijo amado. Si nosotros confiamos en el Señor, si nos arrojamos en las manos del Señor, dice, basta que tengas tus ojos abiertos y verás el castigo del impío. Pero tú dices, mi amparo es el Señor, y que haces del Altísimo tu asilo. Pero tú y yo decimos eso. Pero si usted no lo ha dicho, dígaselo en este momento. Señor, tú eres mi amparo. Señor, tú eres mi asilo. En ti me guardo. En ti, Señor, quiero la protección. En ti quiero estar. Quiero vivir en tus atrios. Quiero pasar mi vida sirviéndote a ti. Quiero que cuando venga el momento de pasar de esta vida a la vida venidera, yo estar bajo tu servicio. Que sé que soy débil, que te fallo, que tengo muchas faltas, pero deseo estar bajo tu regazo, bajo tu sombra altísima, bajo tu protección. Porque tú puedes inspirarme cosas buenas, porque tú puedes ayudarme, porque tú puedes levantarme si me caigo, porque tú puedes perdonarme cuando de rodillas caigo ante ti para pedirte perdón. Porque el que está bajo tu sombra protectora no se perderá, Señor. Y dice la palabra de Dios, no podrá la desgracia dominarte, ni la plaga acercarse a tu morada. Promesas de Dios nuestro Señor para aquellos que a Él se acogen, para aquellos que se comprometen con Dios. Usted que está bien comprometido, no tenga miedo. Usted que está pasando pruebas, dificultades, no tenga miedo, porque hay promesas de parte de Dios para usted. No podrá la desgracia dominarte, ni la plaga acercarse a tu morada. Que hay amenazas, que hay problemas, que hay persecuciones, no tenga miedo. No podrá la desgracia dominarte, ni la plaga acercarse a tu morada, pues ha dado a sus ángeles la orden de protegerte en todos tus caminos. Pues el Señor ha dado la orden. Mire, el Señor no dice en su palabra que va a dar la orden. El Señor dice que la ha dado.
O sea que el Señor ha decidido que aquellos que se comprometen con Dios ha mandado ya desde antes a que sus ángeles los protejan, a que sus ángeles estén con ellos, a que sus ángeles cuiden y guíen de sus pasos. Dice la palabra de Dios. Qué hermoso recuerdo este momento, una frase de María Valtorta en uno de sus escritos nos dice que los ángeles adoran a Dios en el hombre y la mujer que vive en gracia, porque allí está el Señor presente en ellos, pues los ángeles del Señor están a nuestro alrededor, protegiendo de aquellos que están con el Señor, protegiendo de aquellos que le han dicho sí al Señor. Porque también dice la palabra que hay muchos que han dicho no, que hay muchos que son impíos. Y basta ver a nuestro alrededor cuánta gente vacila entre si deja el pecado, entre si deja el mundo y quieren entrar a servir al Señor y quieren vivir con el Señor y quieren regresar al mundo y viven sus pasiones, sus gustos, sus antojos y quieren seguir al Señor y no se deciden. Dice al respecto la palabra de Dios en el libro de Sirácides. Dice, pobre del corazón desganado, capítulo 2, versículo 13. Pobre del corazón desganado que no tiene confianza, por eso no será amparado. Pobre del corazón desganado. Hay almas desganadas, hay personas desganadas, y laicos, y presbíteros, y en todos los lugares de la iglesia. Hoy en día nos encontramos con personas desganadas, que no tienen confianza. Por eso no será amparado. ¿Por qué no va a ser amparado? ¿Por qué no son amparadas algunas personas? Porque no tienen confianza en Dios nuestro Señor. Así dice la palabra de Dios, hermanos. Es sencillo, es literal. No tienen confianza. Por eso no será amparado. Pobres de ustedes que han dejado su esperanza. ¿Qué harán cuando el Señor los visite? Hay almas, hay personas que han decidido nada con el Señor, nada con la iglesia, y muchos dicen, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Curioso. Creen en el Señor, pero no en la esposa del Señor. Creen en el Señor, pero no en aquella a quien Dios prometió proteger y librar de las garras, de las puertas del infierno. Los que temen al Señor no desobedecen sus mandatos, y los que lo aman observan sus normas. Los que temen al Señor buscan complacerlo, y los que lo aman se llenan de su ley. Los que temen al Señor tienen su corazón preparado y en su presencia se humillan, diciendo, abandonémonos en las manos del Señor y no en las de los hombres. Porque como es su grandeza, así es su misericordia. Alabado sea el Señor. Los que temen al Señor tienen su corazón preparado y en su presencia se humillan. Qué hermoso decirle al Señor, yo confío en ti, Señor. Yo sé que el mundo me ofrece muchas oportunidades, muchas cosas, planes, proyectos, pero yo confío en ti, porque lo que tú puedes darme es mayor que lo que el mundo me ofrece. Porque en las manos del hombre no tienen la gracia que tú tienes. Porque el hombre en este mundo no tiene el poder que tú tienes. Por eso me abandono mejor en tus manos y no en las manos del hombre. Hoy vivimos situaciones donde el hombre, a veces el esposo, no quiere nada con Dios. Y la esposa sí. Y la esposa está luchando y está sufriendo porque su cónyuge, cabeza de matrimonio, no quiere nada con Dios. ¿Qué vas a hacer el día que Dios te visite? ¿Qué vas a hacer el día que Dios toque la puerta de tu corazón y te diga, se acabaron los días, las horas, se acabó el momento, no te decidiste nunca, tuviste miedo, no te decidiste? ¿Qué vas a hacer ese día? Dice el Señor. ¿Qué harán cuando el Señor los visite?
¿Qué vas a hacer cuando estés postrado en la cama y sepas que se acerca el momento de encontrarte con Dios y de entregarle cuentas? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué harán cuando el Señor los visite? Pobres de ustedes que han dejado su esperanza. Pobre del corazón desganado, que no tiene confianza. ¿Cuántos hombres sin confianza? Y a veces la mujer poniendo el ejemplo, o viceversa. ¿Cuántas mujeres sin confianza, y los hombres deseando estar comprometidos, amando y sirviendo a Dios? ¿Qué vas a hacer cuando te visite el Señor, hermano, hermana? ¿Qué vas a hacer cuando te llame a su presencia? Regreso al versículo 8. Basta que tengas tus ojos abiertos y verás el castigo del impío. Dios es justo. Y dice San Pablo a los Gálatas, de Dios nadie se burla. Así dice el Señor. Pero dice, el que habita al amparo del Altísimo, le dice al Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, mi escudo. Dios se compromete a ser un escudo para nosotros. Donde los golpes llegan primero a Él, Él se compromete a ponerse antes que nosotros. Alabado sea el Señor. Regresamos al Salmo 91. Dice, en sus manos te habrán de sostener para que no tropiece los ángeles que manda el Señor. Para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Andarás sobre víboras y leones. Y pisarás cachorros y dragones. Víboras, leones. Se refiere a los malos espíritus que rondan en el aire, que rondan en la tierra, que rondan por todas partes. Dice el Señor, que caminarás sobre de ellos, que los pisarás. Andarás sobre víboras y sobre leones. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pedro, Pedro, decía Jesús en el Evangelio, como león rugiente. El Señor te dice, si tú confías en el Señor, tú andarás sobre Él. Tú andarás sobre de esos malos espíritus, sobre de esos leones, sobre de esos cachorros, sobre de esas víboras, y pisarás cachorros y dragones. El dragón infernal se somete bajo los pies de Cristo y sobre aquellos que Cristo ama, porque Cristo los reclama como suyos. Dice el versículo 14, pues a mí se acogió, lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció. ¿Tú te acoges a Dios? ¿Tú te arrojas en las manos de Dios? ¿Tú vives con el Señor? Él es tu esperanza, Él es tu fortaleza, te deleitas en el Señor, en su palabra, lo buscas, lo añoras, lo anhelas, lo amas, lo quieres, lo buscas en todo momento, es parte de tu vida, en Él te gozas, en Él te regocijas. Entonces dice el Señor, pues a mí se acogió, lo libraré. Lo tienes primero a Él que tus gustos. Lo tienes primero a Él que a tus amigos. Lo tienes primero a Él que tu familia. Porque tu familia será bendecida si tienes a Cristo. Pero si no tienes a Cristo, no será bendecida. Pues el Señor en tu vida bendice a todos a tu alrededor. Pero sin Él nada podéis hacer, dice el Señor. Hermanos, pues a mí se acogió, lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció. Me llamará y yo le responderé. Estaré con él en la desgracia. Me llamará, dice, y yo le responderé. Hay muchos que no escuchan la voz de Dios. Arrójate en sus manos para que cuando le llames te responda. Confía en Él. Tú que estás comprometido con el Señor, no temas. Él te responde. Clámale. Tú que tienes el compromiso, no desmayes, no te desanimes. Permanece firme. Sigue constante. Sigue amándolo. El Señor quiere ayudarte y va a hablarte.
Va a hablarte cuando tú lo invoques. Va a responderte cuando tú lo llames. Me llamará y yo le responderé. Estaré con él en la desgracia. El Señor estará en los momentos que lo necesitamos. En los momentos que vengan las dificultades de la vida. Porque todo hombre, toda mujer pasa por dificultades. Los buenos, los malos, los que están con Cristo y los que están sin Cristo les va peor. Porque no tienen quien los defienda. Porque no tienen quien los ampare. El Señor se compromete con los que están con Él. Así dice su palabra. Estaré con Él en la desgracia. Lo salvaré y lo enalteceré. Lo saciaré de días numerosos. Lo salvaré y lo enalteceré. Si tú estás con el Señor, si tú haces de Dios tu amparo, tu refugio, el Señor dice, yo te salvaré. El Señor se compromete a salvarte. Y dice por ahí San Mateo 13:43, que los justos serán como el sol. Brillarán como el sol por la eternidad en el reino de los cielos. Promesa de Dios. Los que están con el Señor. Daniel 12:3 dice, como las estrellas del cielo brillarán. Los que están con el Señor, los que enseñan a otros el sendero de la vida, los que guían a otros a Cristo, brillarán como las estrellas por la eternidad. Yo los salvaré, lo enalteceré. Alabado sea el Señor. Los que están con el Señor serán salvados por el Señor. Los saciaré de días numerosos. Se compromete el Señor a darte una larga vida aquí en la tierra. Días numerosos para los que lo aman, para los que lo siguen. Días numerosos para los que están con el Señor. Y haré que pueda ver mi salvación nuevamente, dice el Señor. Haré que pueda ver mi salvación. Hermanos amados de Dios, usted que está comprometido con el Señor, tiene innumerables promesas de Dios para su vida. Y esas promesas descansan sobre usted y sobre su descendencia, si usted está con Dios. Por eso usted no debe de temer. Usted debe abandonarse en las manos maravillosas de aquel que lo ama y que promete que los ángeles de Dios andarán a tu alrededor cuidando de ti. Tú que estás comprometido con el Señor está comprometido contigo. Tú que no te has comprometido con el Señor, comprométete. Más vale abandonarte en las manos de Dios que en las manos de los hombres. Que en las manos de los hombres. Hey, no son los políticos los que salvan. No. Ni los profesionales. No. No es el hombre. El hombre en su propia sabiduría se perderá. Es Dios nuestro Señor quien quiere salvarnos. Es Dios nuestro Señor quien quiere protegernos. Si no es el Señor el que vigila, en vano se cansa el cuidador. Si no es el Señor el que construye, en vano se cansa el constructor. Hermanos amados de Dios, pidámosle al Señor, Padre bueno, yo deseo estar contigo. Yo deseo vivir contigo los días que me permitas en esta vida, alabándote y bendiciéndote, sirviéndote, Señor. Yo deseo que seas tú el que me justifique, Señor, porque perfecto no soy. Pero en tu presencia, tu sangre derramada en la cruz, clama por aquellos que confían en ti, Señor. Te damos gracias y pedimos tu bendición en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén.